Hoy en el enganche, benditas semifinales de la Copa Libertadores. ¿Qué tal, futboleros? ¿Cómo estáis? Hemos vivido una semana brutal, del que para mí siempre va a ser el mejor torneo del mundo a nivel de clubes. Sé que es una sinrazón para la mayoría de gente. Sé que quizá para muchos sea imposible de entender, pero lo que genera la Copa Libertadores, por lo menos a servidor, es absolutamente único. El mejor torneo a nivel de clubes de todo el planeta. Y lo estamos disfrutando en la semifinal esta semana, que ha sido increíble. Lo primero de todo, seguramente creo que el hecho de la nocturnidad, de esa sensación de silencio, de esa sensación de paz, de tranquilidad absoluta con la que nos sentamos a ver los partidos de Copa Libertadores, dejando el puñetero móvil a un lado y centrándose concretamente mientras te vas quedando dormido en esa pasión desorbitada, locura, una sensación además desacomplejada, absolutamente surrealista, porque es muy difícil de entender en muchos aspectos, es lo que hace única a la Copa Libertadores de América. Y esta semana, como digo, hemos disfrutado de las dos semifinales. Es verdad que otra vez se han colado los que desde el día 1 eran los dos candidatos número 1. Palmeiras por un lado, Flamengo por el otro. Pero es verdad que más allá de esa brutal capacidad competitiva, también monetaria, que cada vez se nota más en los resultados de la Copa Libertadores con los brasileños, que van sobradísimos en todos los aspectos de masa social, de economía, de capacidad para fichar, de debilitar a los rivales, eso es cierto. Pero se hicieron hueco dos equipos que vienen compitiendo muy bien y que además tienen ya cierta solera a nivel sudamericano y a nivel de Copa Libertadores, como son Racing de Avellaneda y también Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y han sido dos partidos brutales. Lo primero que recuerdo, antes de entrar en debate y en análisis, es que podéis dejar los comentarios sobre qué os ha parecido estos partidos de la Copa Libertadores en los comentarios, en activar la campanita, dad al me gusta. Este es contenido que evidentemente genera un esfuerzo brutal para quien lo hace, desde el punto de vista que en Europa, para ver la Copa Libertadores esta semana nos hemos tenido que acostar en torno a las 5 de la mañana, ahí lo dejo, porque ambos partidos han sido a las 2:30 de Europa, por lo menos de España, y eso requiere un enorme sacrificio, insertarlo ahí en la semana de cada uno de sus obligaciones laborales y profesionales. Pero por eso quiero que lo disfrutéis. Y por eso yo quería hacerlo. Es verdad que por tiempos no lo he podido hacer antes, pero ahora lo vamos a publicar y es para mí uno de los vídeos más especiales, porque he disfrutado una barbaridad. Recuerdo, primer partido, y nos centramos con eso. Más allá de, insisto, vuestro me gusta, vuestro like, vuestros comentarios, es fundamental para que sigamos creciendo aquí en el enganche. Primer detalle, este es el partido entre Flamengo y Racing con el que empezó la fase de semifinales de esta Copa Libertadores. Ganó Flamengo 1-0. Es verdad que probablemente fue uno de los partidos que a nivel hype en cuanto a Flamengo y nivel cómo bloqueó ese hype, mejor respuesta tuvo de parte de Racing, porque lo limitó muchísimo. Estamos viendo el 11 en pantalla y es uno de esos equipos Flamengo que viene trabajando tan bien los últimos tiempos que se antoja tremendamente difícil sacarle pequeños matices que te puedan llevar que al equipo de Felipe Luis de alguna manera acabes por bloquearlo. Es tremendamente complejo minimizar un equipo que tiene, como estamos viendo en pantalla, a Rossi de portero, que fue fundamental, por cierto, con 2-3 paradas en algunos momentos clave, Alexandro Pereira, Danilo, Varela el uruguayo, Jorginho Pulgar en el centro del campo, Carrascal, que acaba de llegar también fichado hace muy poco con De Arrascaeta, Araujo brasileño y Pedro de 9. Evidentemente, para tener este pedazo de equipo, ha dejado fuera también a jugadores como Gonzalo Plata, que entró en el tramo final, Ayrton Lucas entró en el tramo final, Samu Lino, Bruno Enrique, Emerson, el carrilero en su día del Betis, del Barça y del Tottenham, por ejemplo. Incluso estaban en la convocatoria, estaban en el banquillo Saúl o Everton Araujo. Es decir, un equipazo tremendo el que tiene el Flamengo de Felipe Luis. Y aún así fue minimizado, porque Racing, que es un equipo que ya el año pasado ganó la Sudamericana, que es un equipo que viene trabajando muy bien a largo plazo con Gustavo Costas en el banquillo, mito evidentemente de la academia. Hay que decir que estaba absolutamente repleto Maracaná, 72.000 espectadores de los 77.000 que tiene ahora mismo aforo, es decir, prácticamente lleno. Se escuchaba en muchos tramos durante el partido a los hinchas de Racing cantando lo de AKD, AKD, es decir,
se escuchaba durante mucho tiempo la pasión que tiene los hinchas de este equipo, porque claramente son capaces de competir ante cualquiera. Y lo hizo porque le minimizó, le quitó la pelota, hizo un gran partido. Estamos viendo el 11 de Racing con Cambeses, que fue el mejor del encuentro, ahí veis la nota, el mejor del encuentro, con paradas brutales, sobre todo en el tramo final, en el tramo de los últimos 20 minutos, donde es verdad que el bloqueo de Flamengo acabó por destruirse y fue capaz de transitar a mucha más velocidad, le llegaban prácticamente en oleadas. Pues Cambeses dejó varias paradas extraordinarias, portero que ha sido convocado, por cierto, hace poco con la selección de Argentina. Vamos a ver si no acaba por hacerse uno de los huecos, el tercero quizá, de cara al Mundial. Con Colombo, Sosa y Marcos Rojo en defensa, Martirena y Rojas en los carrileros, Zuculini y Almendra, dos de River, ex de River, en el centro del campo, Solari con Conecchi, el jugador del Villarreal, del Alavés, mejor dicho, el ex jugador del Alavés, y arriba Martínez, el punta, que es uno de los jugadores además de la Copa Libertadores. Es verdad que no pudo encontrarle a Martínez prácticamente durante todo el partido, es verdad que tuvo muy poca capacidad para transitar, pero al mismo tiempo logró Racing que sucedieran muy pocas cosas, y eso en Maracaná, y eso ante un Arreón en cuanto a cambio de ritmo, revolución, plantarse el campo contrario, capacidad para meterle mucha sensación de agilidad y de agitar el partido, la costelera, por zona exterior. Va sobradísimo Flamengo, y sin embargo fue capaz de cortocircuitarle. Le bloqueó la salida del centro del campo, prácticamente se pisaban Pulgar y Jorginho durante todo el partido. Simplemente algún momento puntual en el que Arrascaeta lograba algo de inspiración en la frontal, en el que Araujo intentaba estirarse por el costado derecho. Muy poca presencia. Yo echo de menos, por ejemplo, a Bruno Enrique, que está perdiendo mucho fuelle en los últimos tiempos dentro de los planes de Felipe Luis. Que Pedro es demasiado fijo, pero que al mismo tiempo es verdad que como pivote lo graba cuando el equipo no logra construir. Buscan el largo a Pedro, y Pedro es un gran jugador para jugar, sobre todo en segundas acciones, ganar duelos, acercarse al área y con muy poco ser un poquito menos constructivo, pero mucho más directo. Sin embargo, ni eso le funcionó, porque estuvo absolutamente solapado durante toda la noche. Fue un partido muy bien planteado por Racing, pulso bajo, revolución mínima, capacidad para incluso quitarle la pelota en algunos momentos al Flamengo, hasta el tramo final. En el tramo final, verdaderamente ahí ya sí que cambió las cosas, y lo quiero mostrar con algunos datos. Fijaos, por ejemplo, en estos datos, cómo se ve en la parte derecha, donde se puede intuir cómo fue el partido, porque es verdad que la posesión la tuvo durante mucho tramo Flamengo, ahí lo vemos 72-28, goles esperados, el tramo de balance de dominio fue abrumador, pero en el tramo final prácticamente del partido, porque en el resto, es verdad que vemos goles esperados 2,17, que eso significa que ha llegado muchísimas veces, 20 tiros, 6 disparos a puerta. El tramo final claramente el Flamengo sí que fue capaz de hundir de prácticamente una sola dirección el encuentro, hasta que llegó ese gol de Carrascal, minuto 88, es verdad que ya había sido anulado uno previo de Samulino pocos segundos antes, pocos minutos antes, estaba prácticamente ya en una sola dirección el partido, y ahí no pudo aguantar Racing, que me da la sensación que con todo el sobreesfuerzo que había hecho, dejarse después encajar ese gol, verdaderamente ni siquiera les dejó contentos, más allá de que un 1-0, teniendo en cuenta lo que significa Maracaná, Flamengo y Libertadores, no es ni mucho menos mal negocio, pero para todo lo bueno que habían hecho, es verdad que la segunda parte quizás se metió demasiado atrás, reculó mucho, y por eso Cambeses acabó siendo el mejor del partido. Pero si uno ve desde el punto de vista inicial cómo fue la oscilación de dominio entre uno y otro, prácticamente la primera mitad consiguió bloquear y que no pasara prácticamente nada durante los primeros 45 minutos. Eso me parece que representa un gran crecimiento del equipo de Gustavo Costas, en contextos en los que no quiere proponer, que ahora en el cilindro, semana que viene, la vuelta, tiene que gestionar mejor la eliminatoria, porque ese gol ahora sí que le hace evidentemente al Flamengo dependerse de sí mismo. No obstante, yo creo que Felipe Luis va a cambiar cosas, porque el equipo no estuvo muy lúcido, la construcción muy lenta. Creo que ese Eric Pulgar con Jorginho en el centrocampo se pisaban demasiado, jugadores que tienen un ascendente similar, y ahora mismo los dos quieren gobernar el partido, pero los dos a la misma altura. A mí me parece que es perder un futbolista, por eso creo que a lo mejor Saúl puede jugar. Creo que debe aparecer Bruno Enrique arriba, porque sí que le da una salida mucho más clara, y creo que en contragolpe lo va a necesitar además en el cilindro, en Avellaneda, y probablemente puede ser el detalle final. Pero buen partido de Carrascal, y aquí me alegro, porque Carrascal, como buen hincha de River que soy, cuando llegó a River
de alguna manera siempre teníamos un hype importante con él, pero nunca acabamos de verlo reflejado en el terreno de juego. Era un jugador muy lagunero, muy irregular, tenía mejor venta que sensaciones en el césped y por eso le acabó vendiendo a Rusia, donde ha estado en 2 equipos hasta que ahora ya ha regresado a Flamengo, que evidentemente, como tiene para pagar, pues se lo ha acabado llevando a un jugador que yo creo que si sigue a este nivel, marcó un gol importante en esta eliminatoria, puede incluso hacerse hueco todavía de cara al Mundial. Así que 1-0, sensación de muchas cosas buenas hechas por Racing, sensación de eliminatoria todavía abierta, de Cambeses como el MVP claramente del partido. Pero evidentemente el contexto del segundo encuentro va a ser diferente con esos contragolpes de Flamengo, en una actitud seguramente mucho más pasiva de inicio en cuanto a productividad ofensiva y de intento claro de buscarle la espalda a los defensores de Racing, que me parece, pese a todo, pese a que es un equipo bastante competitivo y bastante compacto, creo que hay ciertos matices defensivos. A mí algo ahí en la línea de rojo junto con Sosa y Colombo, algo no me acaba de cuadrar y me parece que está a un nivel por debajo de la capacidad que tiene el equipo después para construir desde el centro del campo en adelante. Esos son los detalles de ese 1-0, insisto, eliminatoria abierta. Pasamos a la siguiente. A mí esta me encantó. Hay que decir que yo le tengo un cariño especial a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, porque para mí la mejor final de Libertadores que he visto, y fíjate cómo voy a decir que vi la suya, el equipo ecuatoriano ha ganado una Libertadores, la ganó en 2008. En aquel momento era un equipo con un crecimiento increíble, con Jofre Guerrón, con Manso, con Bieler de 9, lo estoy diciendo así sobre la marcha, según me vienen, con Urrutia en el centro del campo, con Ceballos de portero. Bueno, era un equipo súper súper aguerrido y sobre todo súper de contragolpe. Era tremenda la capacidad que tenía para generar contragolpe. La mejor explosividad ofensiva que he visto yo en la Libertadores la tenía con el costado izquierdo y por el derecho Guerrón juraría que era, que después fue al Getafe y no triunfó, y por el izquierdo ahora mismo no me acuerdo el que era. Era un Caicedo probablemente, pero no me acuerdo ahora mismo, era otro jugador muy punzante al espacio. Pero la realidad es que ese equipo te arrollaba en casa. En el Estadio Blanco era tremendo la capacidad que tenía y otra vez la está demostrando esta temporada como local. Ganó, ojo, 3-0 en el partido de ida ante Palmeiras, pero es que si hubiera sido 4-5-0 tampoco nos hubiera parecido demasiado raro. Un equipo absolutamente volcado desde el inicio, que le metió 3 en la primera mitad con goles de Villamil, 2, por cierto, el boliviano, para mí el mejor del partido, y con el Azucaray de penalti, que tuvo 2 o 3 ocasiones todavía muy claras, que hizo Ramírez un gran partido rompiendo por el costado derecho y que es verdad que después se fue expulsado y no va a poder jugar en la vuelta, se fue expulsado tontamente ya en el minuto 96, pero verdaderamente es el partido que define perfectamente que hemos recuperado para causa a esa Liga Deportiva Universitaria de Quito que yo disfruté en 2008 con aquella Libertadores que le ganó en el Maracaná a Fluminense. Que ya os digo que si queréis ver el mejor partido de la historia de Libertadores de las finales, para mí, sin ninguna duda, es esa. Año 2008, 2007-2008. Después fue al Mundial de Clubes, perdió la final con el Manchester United y ahí se acabó el proceso. Pero ese proceso, porque Liga Deportiva Universitaria de Quito, con el Patón Bauza, por cierto, de técnico, que no lo he dicho, que después fue seleccionador incluso de Argentina, ojo, menudo crack, pues ese equipo después fue Mundial de Clubes, después siguió ganando alguna sudamericana, competía en la Recopa Sudamericana, la ganó alguna también. Un equipo de verdad súper divertido, que con el tiempo se ha ido diluyendo, pero que en las últimas temporadas ha vuelto a percutir con fuerza y ahora creo que ha dado su mejor versión. Estamos viendo el 11 porque... por ejemplo, el otro día no estaba, tuvo que de alguna manera unificar el bueno del entrenador brasileño de Thiago Nunes, que a mí me encanta, por cierto, porque cuando estuvo en Atlético Paranaense ganó la Copa, ganó la Sudamericana, ganó la Copa de Brasil, después en Gremio, en Botafogo no le fue demasiado bien, bueno, con Gremio ganó el Gaúcho también, con lo cual evidentemente es un equipo que también ha sido capaz de a nivel resultados conseguir más seguramente que vistosidad, pero aquí ahora en Liga Deportiva Universitaria de Quito parecía un paso para atrás para él, para Thiago Nunes, el brasileño, el técnico, y sin embargo le va a colocar tan alto que yo creo que va a llegar de nuevo a Brasil en breve para llevarse a uno de los grandes, pero ojalá siga aquí mucho tiempo. El hecho es que tuvo que de alguna manera volver a construir la faceta, sobre todo de la portería, porque estaba lesionado el
el portero titular, y al final le tengo por aquí apuntado porque se me ha olvidado y por eso estoy dando vueltas, es Gonzalo Valle, el portero ecuatoriano, que ya ha estado incluso en la selección ecuatoriana en alguno de los últimos partidos con la selección, jugó contra el Brasil, por ejemplo, recuerdo en las eliminatorias, pues estaba lesionado y volvía el gran Domínguez, Alexander Domínguez, el veteranísimo, 38 años, que ya ha pasado tantas veces, tantas historias, se fue al extranjero, volvió, hizo un partidazo brutal. Con defensa con Mina, Minda y Ade. Ade a mí me encanta, el haitiano, ojo con esto, de Haití, probablemente el único jugador de Haití que está jugando a primerísimo nivel. Qué partidazo hizo, sobre todo capacidad para ganar duelos aéreos en defensa, tremendo. Por fuera Quiñónez y Quinteros, en el centro del campo Grueso, Medina y Villamil. Para mí Grueso fue increíble el partido que hizo, pero lo de Villamil es otro rollo. Villamil es para mí el jugador más infravalorado de la Libertadores y además uno de los más infravalorados del fútbol sudamericano. Con Bolivia ya está dejando detallitos cada vez más importantes y fue autor de 2 goles y verdaderamente con una llegada tremenda en segunda línea, indetectable a la espalda de los mediocentros de Palmeiras, a los que destruyó. Y arriba al Zugaray, que siempre también marcó y que es un jugador, marcó de penalti, pero es un jugador que tiene unos movimientos sobre todo espectaculares. Y Ramírez, que como digo, rompiendo sobre todo por el costado derecho, era el que más velocidad, el que más vértigo y el que más dinamismo le metía al ataque. Dicho lo cual, un equipo que pudo arrollar, marcó 3, pero pudo marcar muchos más. Y vemos el 11 de Palmeiras, porque hacerle 3 a Palmeiras nadie le había ganado en esta temporada. Palmeiras en Libertadores. Imaginaos lo difícil que es ganar el equipo de Albert Ferreira, que es el que mejor compite de todos, probablemente sin ser muy ofensivo. El equipo más compacto, más resultadista. Por tanto, meterle 3 a Palmeiras fuera de casa es tremendo. Es el 5º partido, por cierto, que gana de manera consecutiva Liga, y nunca lo había conseguido. El equipo ecuatoriano en la Libertadores lleva 5 seguidos, lo cual incluso fuera de casa está obteniendo unos resultados brutales. Fueron 3, pudo ser mucho más. Kelvin muy mal, Gustavo Gómez sufrió muchísimo, tuvo una, es verdad, en el tramo final de cabeza que pudo haber solucionado, como tantas veces la cabeza del paraguayo, con Cerqueira, con Piquérez, el uruguayo, Piquérez creo que es, no Piquérez, que siempre dudo, con Martínez en el centro del campo, Veiga, Pereira y Anderson. Fíjate lo que estoy diciendo, fíjate lo que estoy diciendo, o sea, Pereira, Andreas Pereira, jugador que ha estado muchos años estuvo en Flamengo también, pero muchos años en la Premier, ha regresado y es un jugador de un nivelazo tremendo con balón. Rafa Veiga, probablemente el de mejor golpeo de todo el fútbol brasileño en los últimos años, o uno de los que mejor golpeo tiene. Felipe Anderson, jugador también súper contrastado en ligas europeas, sobre todo en la Lazio, por ejemplo. Y arriba Víctor Roque y López, el Zaco López, el delantero argentino, que además es uno de los máximos voladores de esta Copa Libertadores. Así que imaginaos el potencial que es capaz de meter el Verdao, y sin embargo, salvo el tramo final, salvo los 15 últimos minutos, donde es verdad que creo que el hecho de ir con 3-0 ya a Liga le hizo contener, le hizo buscar simplemente contragolpe, robar y contragolpe, pero sobre todo ser muy precavido en defensa, porque con Ade en defensa estaba ganando todos los duelos y no estaba sufriendo, pero se mostró incapaz Palmeiras. De verdad, a la vez que más bloqueado, más cortocircuitado he visto probablemente a Palmeiras nunca en la Copa Libertadores. Entró después Ramón Sosa, Alam, Jefté, Bruno Rodríguez, Agustín Glay, pero ninguno le pudo dar un poquito de virtud ofensiva al equipo del Verdad, al equipo de Abel Ferreira. Así que se llevaron un 3-0, que si lo miramos en datos, aquí lo muestro ahora, que si lo miramos en datos, te da la sensación de que incluso pudo quedarse corto, porque estadísticamente hablando el partido te dice más cosas todavía. 59% de posesión, es verdad que si lo vemos en la primera mitad era muchísimo mayor, no veis el dato ahí vosotros, pero fue de 70% para Liga, es que le tuvo absolutamente encerrado en su terreno, en su área. 13 tiros tuvo en la primera mitad, imaginaos, 13 tiros con Villamil, sobre todo como gran llegador, como gran jugador que intuía muy bien, interpretaba muy bien dónde llegar y cómo llegar a esa zona de tramo de finalización, y perfectamente pudo aniquilar hasta la eliminatoria por completo. Así que vamos a ver ahora qué pasa en el estadio de Palmeiras la próxima semana, en el Allianz Parque, y a ver si es capaz de levantarlo, porque es uno de los favoritos para Libertadores. El equipo, insisto, más resultadista, menos brillante, pero en conjunción, en mezcla, el que mejor rendimiento ha dado en los últimos tiempos en la Libertadores. Así que ojo, porque se puede quedar fuera uno de los candidatos. Sí es verdad que en la otra eliminatoria Racing va a poder todavía, con la fuerza del cilindro, quien
sabe levantar la eliminatoria, pero tiene cierto favoritismo en ese punto Flamengo. Ha sido una semana brutal que cerramos con este 11. El 11 elegido por la Libertadores para esta semana, la verdad que creo que estaba bastante claro. Es Cambeses de portería, porque ya os he dicho que ha sido fundamental. Leo Pereira, Ade y Quiñones, los dos centrales de Liga Deportiva Universitaria de Quito, tenían que estar porque sacaron absolutamente todo en el tramo de 10 minutos final cuando apretó Palmeiras, con una solvencia ofensiva brutal. Carrascal, evidentemente, por banda izquierda, que marcó el gol de Flamengo. Quintero por la banda derecha con Sosa y Villamil en el centro del campo. Villamil fue de verdad... Poneos el partido de Villamil, el boliviano. No entiendo cómo Villamil está jugando en la Liga Ecuatoriana, por favor. Es verdad que me encanta la Liga Ecuatoriana, me encanta Libertadores, me encanta Liga, justamente, el equipo de Quito, pero Villamil tiene nivel para más. Y arriba, Medina por un lado, Pedro como segundo punta y Alzugaray, que fue el que marcó el penalti de Liga en el 11 de la semana. Tenía ganas de hacer este vídeo porque quería analizar de manera más o menos global lo que ha pasado en la semana de Libertadores, que nos va a dejar una vuelta para esta próxima semana, donde vamos a conocer finalmente los que van a jugar la final de la Libertadores en Perú, en Lima. El estadio, por cierto, ha mostrado vídeos esta semana y está fatal. En muchas cosas está muy dejado y con el césped en pésimas condiciones. Ojalá y la Conmebol lo acabe arreglando cuanto antes. Vamos a ver quién se mete allí. ¿Será Flamengo siendo capaz de aguantar en el cilindro ante la posibilidad de remontada de Racing? ¿O será una noche espectacular del Verdao de Palmeiras rematando todo lo que tenga para levantar la eliminatoria ante Liga Deportiva Universitaria de Quito? Vamos a disfrutarlo, que desde luego la Libertadores es el campeonato, el torneo, el mejor fútbol de todo el mundo.